se acaba la vergüenza. ¿Está bien? Vamos, varones. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Eso, porque sé que alguien me ama. Alguien me ama. Que ese es Jesús. De nuevo, yo soy feliz. Yo soy feliz. Porque sé que alguien me ama. Alguien me ama. Que ese es Jesús. Ahora sí. Y como alaba el pato. Cuac, cuac, cuac. Cushu, 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 cushu. Cuac, cuac, cuac. Cushu, 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 cushu. Cuac, cuac, cuac. Cushu, 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 cushu. Cuac, 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 cuac. Aplausos para los varones. ¿Sabe qué? No, porque el problema, las mujeres se quedaron ansiosas, pero no pudieron chismear. Ahora vamos a hacer todo juntos y lo vamos a hacer lento. Aquí nadie se puede esconder, porque acá se ve quién hace y quién no hace. Así que, querido hermano, todo, levante los brazos. Y como alaba el pato, guau, 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 cushu, cushu, cushu. Quédese abajo, ¿quién le dijo? Quédese abajo. Si no se convierte, por lo menos músculo va a sacar. Mire, los más jóvenes. A ver, de nuevo. Guau, guau, guau. Cushu, cushu, cushu. Miren los del ministerio, los más jovencitos. Guau. Oiga, qué falta de ejercicio. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Un fuerte aplauso para todos ustedes. Ahora sí, podemos sentarnos. Muy bien. Hemos hablado de ver y contemplar a María, sobre todo en este símbolo hermoso que tiene la cruz y María. Contemplar a María delante de la cruz. Y que María delante de la cruz, cuando la contemplamos, nos enseña, ¿qué les enseña ayer? A vencer nuestro miedo. María delante de la cruz nos enseña a vencer nuestro miedo. ¿Y por qué es importante vencer nuestros miedos? Porque el que no enfrenta sus miedos, el miedo crece y usted se encuentra con algo que es terrible. El miedo envolvente, el cual llamamos angustia. ¿Se acuerdan? No se olvidó. El miedo que yo no enfrento se convierte en angustia. Eso es el peor problema que puede tener uno cuando no enfrenta sus miedos. María nos enseña a enfrentar los miedos delante de la cruz. Pero ahora, María, como estamos con los misterios gozosos, también nos enseña a gozarnos delante de la cruz. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es eso? Si la cruz es un signo de dolor, de sufrimiento, de la peor desgracia para el ser humano, ¿cómo es que uno aprende a gozarse en medio del sufrimiento? ¿Cómo es que María nos enseña a gozarnos en medio del sufrimiento? Y esto nosotros lo vemos en la palabra del Señor. Esto es precioso. Nosotros aprendemos a encontrar gozo en la cruz. ¿Cómo? Y ahí está, parte de lo que hablamos ayer. Miren, María, una de las características que tiene es que todo lo guardaba en el corazón. A ver, ponga su mano en el corazón. Cuidado, el corazón está en el lado izquierdo, no está en el lado derecho. Ponga su mano en el corazón y la gente pone acá su mano. Ahí no va a encontrar nada. Una de las cosas que la palabra nos dice es que María guardaba todo en su corazón. Muy bien. Para entender el corazón en la Biblia, nosotros no podemos hablar como ahora. Ay, el corazón. En la Biblia no podemos rebajar el corazón a simples sentimientos humanos. Los sentimientos de amor humano son muy bajos en comparación a lo que es el amor que Dios nos muestra en la Biblia. Así que cuando nosotros hablamos del corazón en la Biblia, no estamos hablando solamente de los sentimientos. Escuche bien. La visión bíblica del corazón representa a toda la persona
a la persona completa. ¿Qué significa? Cuando habla la Biblia del corazón, está hablando de los sentimientos, de las emociones, de las razones, de la inteligencia. ¿Qué significa? Está hablando de toda la Así que cuando la Biblia dice que María guardaba todo en su corazón, ¿qué es lo que hacía María? No era que decía, ay, algún día voy a entender, por ahora sufro. No, eso es emocionalismo, eso es una novela. No, María no hacía eso. Cuando la Biblia dice que guardaba en el corazón, significaba que ella profundizaba todo lo que sucedía a su alrededor. María meditaba, reflexionaba, masticaba lo que sucedía a su alrededor para poder comprender. Mire de interesante. Si alguien viene y le dice, oye, tu hijo es lo peor, ¿usted cómo va a reaccionar? ¿Usted cómo va a reaccionar? Ese momento, usted está diciendo, están atacando a mi hijo, tú no te metas con mi hijo. Pero cuando tú le preguntas, ¿por qué dices que es lo peor? ¿Por qué dices que mi hijo es lo peor? Es lo peor porque me hace reír todo el tiempo. Mire cómo cambia la situación. Usted al comienzo le dice, tu hijo es lo peor, tú reaccionas mal porque piensas que están hablando mal de tu hijo. Pero cuando tú reflexionas, cuando tú meditas y escuchas bien, ¿por qué es lo peor? Porque me hace reír todo el día, es increíble, es lo peor. Yo no sabía que tu hijo era tan chistoso. Mire cómo cambia la frase, ¿se da cuenta de lo que le estoy hablando? Eso es lo que hacía María. Si María hubiera solamente reaccionado por emociones a todo lo que sucedía, iba a ser una mujer cobarde que no nos enseñaría nada. María nos enseña a guardar todo en el corazón. ¿Por qué? Porque es en el corazón donde ella reflexiona, profundiza, donde ella medita las cosas. Y esto, querido hermano, nos enseña a nosotros a saber escuchar para saber responder. Guárdese eso en el corazón. María nos enseña a saber para saber. Ahí es donde uno aprende a gozarse delante de la cruz. Porque la cruz te enseña a saber escuchar. Y cuando uno sabe escuchar, sabe responder. ¿Cuántas peleas en casa no se resolverían si aprendiéramos a escuchar? A ver, imagínense, ahorita ya estamos entrando a las semifinales en el Mundial. Sí, ¿no? Ya tocan las semifinales en el Mundial. Imagínense que viene su esposa y le dice, ¡Gol, gol, gol! No. Las semifinales. Y la mujer, ¡gol, gol, gol! No me deja ver. Así son los hombres, ¿no? No sabemos ni hablar. ¿Y qué era lo que hacía la mujer? Le estaba trayendo un televisor mucho más grande para que disfrute el mundial. La mujer no es que lo estaba molestando ni lo quería sacar de ver el mundial. Le estaba trayendo un televisor más grande, pero por no saber escuchar. No. ¿Se da cuenta? ¿Me hago entender o solo yo me estoy entendiendo? Les pregunto. La cruz nos enseña a gozarnos. ¿Por qué? Porque nos enseña a escuchar. Y el que sabe escuchar sabe. Miren hermoso. María, cuando veía todas las desgracias que estaba sufriendo Jesucristo, cuando María veía todas las injusticias que estaba pasando Jesucristo, no se desesperó, no perdió la paz, supo escuchar. ¿Pero escuchar qué? ¿Qué le prometió el ángel? Que él iba a ser, iba a ser rey. ¿Qué le prometió el ángel a María cuando lo anunció que iba a ser encarnar en ella? Que su hijo iba a ser. Ahora imagínense, si María hubiera visto que lo están colgando de una cruz a su hijo, que lo están torturando, y si ella no guardara en su corazón, no escuchara, no meditara, ella más iba a poner a gritar debajo de la cruz como una loca y perder hasta la razón de ver. ¿Y dónde está el Dios que me prometió que mi hijo iba a ser rey? ¿Dónde está el Dios que
me dijo que él era el Hijo de Dios? ¿Cómo es que el ángel me anunció eso? Y que iba a ser rey, y ahora lo veo que lo están colgando. Ella no hizo eso. Y esto sobre todo lo entienden las mamás. Queridas mamás, ustedes llevaron, ¿qué se llama esa vacuna que se le pone a los niños cuando son pequeños? Que son para varias enfermedades. No, parvovirus es para los perros. La triple. No sé porque mi madre era veterinaria. Parvovirus es una enfermedad que tienen los perros. Hay una vacuna que le ponen cuando son bebés que son para varias enfermedades, para la polio, para no sé qué más, son como 4 o 5 enfermedades. Pentavacuna. ¿Quién tiene pentavacuna? ¿Quién tiene esa marquita porque le pusieron vacuna en su país? Que hasta ahora todos tenemos. A ver, imagínense, mamá, cuando llevó a su hijo y le pusieron esa vacuna, su hijo dijo, ¿así hizo su hijo? ¿Qué hizo su hijo cuando ni bien le pasaron el algodón así? Solo que el algodón ya lo olió con alcohol. Es como ahora ya ni siquiera tiene que ponerle inyecciones a su hijo, son llorones. Dame tu celular. No. Oye, duele más que la vacuna. Pero mire interesante, querida mamá, ¿quién llevó a su hijo a que le pongan la vacuna? Yo creo que todas. O aquí no ponen esa vacuna. Porque veo que ninguna mamá dice, o lo mandaron con alguien más. Ahí sí que son mamás de mamás. Yo no creo que ninguna de ustedes haya sufrido al ver a su hijo cuando le ponía la inyección, porque duele mucho. Al niño ni bien lo pinchan siendo tan pequeño, tan frágil y tan sensible, oiga, comienza a gritar como loco. Pero ¿por qué la madre le permite que le pongan esa vacuna tan dolorosa? Porque entiende, porque comprende que con esa vacuna su hijo no se va a morir y va a crecer como un niño sano. María nos enseña a gozarnos en la cruz, ¿sabe por qué? Porque ella nos enseña a escuchar y sobre todo a escuchar las promesas de Dios. María nos enseña a gozarnos delante de la cruz porque María nos enseña a escuchar y a escuchar las promesas de Dios. ¿Y qué dicen las promesas de Dios? Las promesas de Dios, querido hermano, dentro del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es la alianza que Dios hace con su hombre y con la humanidad, con su creación. Es la alianza que Dios hace con todos nosotros para decirnos que nos va a vender. ¿Que nos va a vender? Sí. Pero qué hermoso que es cuando te toca estar al filo y decir, ¿y dónde están las bendiciones de Dios? ¿Cómo que Dios me ama si estoy pasando situaciones terribles? ¿Cómo que Dios me ama si estoy con un cáncer, con un diagnóstico terminal? ¿Cómo que Dios me ama si la estoy pasando mal con mi esposo, si estoy pasando mal con mis hijos porque no hacen caso? ¿Cómo que Dios me ama? ¿Dónde están las bendiciones? Ahí tú solo te estás desesperando y no estás creyendo en las promesas que Dios te ha dado. María veía a su hijo sufrir, pero ¿qué es lo que le daba la tranquilidad? Que Dios mismo le había dicho, tu hijo será rey. ¿Qué es lo que le daba calma al corazón de esta mujer que veía a su hijo sufrir? Que las promesas de Dios las había escuchado, y como las había escuchado, eso le daba seguridad de que algo mayor iba a venir. Así que todo ese sufrimiento, todo ese dolor, la cruz que estaba viviendo, las humillaciones, eso no acababa ahí, venía algo mucho más grande, y es por eso que ella sabía que todo tenía que guardarlo en el corazón. Y a pesar de que vio a su hijo morir en la cruz, ella sabía que algo mucho más grande venía, y eso es lo que vino. Jesucristo resucitó, venció a la muerte, venció a Satanás, venció al pecado, y por eso nosotros también vamos a resucitar y ningún mal va a poder vencernos. Bendito sea el Señor. Eso es lo que nosotros aprendemos, queridos hermanos, cuando María nos pone delante de la cruz. Aprendemos a gozarnos. ¿Por qué? Porque sé escuchar, y cuando sé escuchar, en mi vida también sé responder. Por eso es que es tan importante la Eucaristía. ¿Qué es lo que sucede en la Eucaristía? ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? Tenemos dos alimentos principales.
principales: la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y la palabra, que son las promesas de Dios hacia nosotros. Nosotros en cada misa experimentamos lo que María experimentó. En cada misa se nos anuncia las grandezas de Cristo, pero no muchos están atentos. En cada misa se nos anuncia lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, pero no muchos están atentos. Por eso es que cuando les toca enfrentar cosas duras en la vida, como no están atentos a la palabra, como estuvo María, nos desesperamos. Como no estamos atentos a la primera lectura, al salmo, a la segunda, el evangelio, cuando es domingo, claro, no estamos atentos a la promesa de Dios. No tenemos con qué sostenernos, ni de qué sostenernos. Y cuando vienen los problemas, yo no me acuerdo de ninguna promesa bíblica que me diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo único que sé es que la estoy pasando mal y no sé otra cosa. Queridos hermanos, por eso es que no encontramos gozo en el Señor. Porque no estamos escuchando todo lo que Él nos dice, y es por eso que no estamos sabiendo responder a nuestra vida. Cuando toca enfrentar la vida afuera, no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, porque no hemos sabido escuchar lo que Dios quería decir. Hay un San Juan Pablo II. ¿Han escuchado de este santo ustedes? La mayoría de nosotros lo hemos conocido desde niños, ¿no? Levante la mano quien tiene mi edad, más o menos mi edad, levante la mano. Los que tienen 80 años, más o menos, levanten la mano. Nosotros hemos conocido a Juan Pablo II muchos años, ¿no? Porque desde pequeño lo hemos visto como papa, la mayoría de nosotros. Así que tenemos muy grabado a este papa, porque casi toda nuestra vida, desde la niñez hasta la juventud, él ha sido el papa en el mundo. Y mire de hermoso, San Juan Pablo II amaba a un gran maestro de la teología. Su nombre es raro, a ver si se lo guardan en el corazón. Son nombres raros, solo se los digo por si les da curiosidad y buscan. Se llamaba Hans Urs von Balthasar. No se van a acordar, no se preocupen. Feo es el nombre, ¿no? Hans Urs von Balthasar. Este hombre le decían la enciclopedia por tan inteligente que era. Era un hombre muy capaz. Y mire lo que dice San Juan Pablo II, porque le gustaba leer todo lo que había escrito este gran teólogo. San Juan Pablo II dice: tal vez nuestra iglesia, y cuidado, mire lo que decía San Juan Pablo II, tal vez nuestra iglesia es más mariana que petrina. ¿Qué significa? Tal vez nuestra iglesia viene con más autoridad desde María que desde Pedro. Y uno dice: ¿cómo no? Pues eso rompe la jerarquía. No está rompiendo nada. Sin el sí de María, si María no hubiera escuchado la palabra, no hubiera meditado la palabra y no hubiera respondido como se debe, no hubiera existido tampoco el sí de Pedro. San Pedro, Santiago, San Juan, los evangelistas, San Pablo no hubieran dicho sí al Señor si primero María no hubiera escuchado las promesas de Dios. Querido hermano, el que sabe escuchar sabe responder. María nos enseña a gozarnos en la cruz. ¿Por qué? Porque nos enseña a escuchar las promesas de Dios. Y Dios en su palabra tiene miles de promesas para bendecirnos. Dios en su palabra tiene miles de promesas para sacarnos del abismo profundo en el que estamos viviendo. Dios en su palabra tiene miles de promesas de sanidad y de libertad. Dios en su palabra tiene miles de promesas que nos dicen que todo lo que estamos enfrentando es nada en comparación a lo que tiene preparado para aquellos que creen. Si no aprendemos a gozarnos como María delante de la cruz, no vamos a saber responder en la vida. Por eso es que esta novena es tan importante. Ya se lo digo, porque es ahí donde aprendemos de la mejor maestra de la vida espiritual, nuestra Santa Madre, la Virgen María. Es ahí donde aprendemos de la mejor maestra sobre Jesucristo. ¿Quién lo tuvo 9 meses? María. Por eso me hacen reír a veces. Aquí voy a ser malo. Nuestros hermanos no católicos me hacen reír porque dicen: el rey David, el gran Salomón. Hoy hablan de todo el Antiguo
Antiguo Testamento, ¿quién lo tuvo 9 meses en la panza? María. María. Ninguno de los grandes personajes de la Biblia lo tuvo 9 meses a Dios. Ninguno. Y con esto termino para no aburrirlo, pero lo veo cansado, agobiado, con ganas de comer. Como dice, ahora que nos tocará, ahora que nos tocará. No se preocupen, es muy bíblico eso de que muchos vinieron más por la comida que por la catequesis. Es muy bíblico. Oiga, el hijo pródigo vuelve a su casa no porque quería pedirle perdón a sus padres, sino porque estaba con hambre. Así que es muy bíblico los que vinieron por la comida. No se preocupen, es parte de cómo Dios nos conquista. ¿Qué les estaba preguntando antes? Con esto termino. Con esto termino. Y aquí se nos mueren todas las prédicas. Miren. Yo soy pentecostal porque creo en el Espíritu Santo. Aleluya. No hay más pentecostal que la Virgen María. Lo tuvo al Espíritu Santo antes y después de Cristo. Yo soy evangélico porque llevo el evangelio del Señor. Aleluya. No sé si es origen. El padre biblista me va a corregir, por favor, padre. Y necesito que me corrija porque esta cabeza de 80 años ya está desgastada. No sé si fue origen el que dijo esto. Escuche bien. Escuche bien. Hay gente que discute cuál es la mejor Biblia. Que esta es la mejor Biblia. Porque esta Biblia es la original, la que tiene las cosas bien hechas y bien escritas. Que la Biblia, los católicos tienen libros que han inventado y los hagan. Muy bien, por eso se llaman evangelistas. ¿Está bien? Pero si vamos a buscar la primera Biblia, recuerde que antes los libros, las Biblias, todos los textos eran tallados en cuero. No había papel como ahora. Bueno, ahora es todo digital. Pero en los tiempos antiguos no había ni digital, ni había papel, no había imprenta. Todo era tallado en. Y miren lo que creo que es origen, el que dice esto. Miren, María es el cuero en el que se talló la palabra. Miren, hermoso. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? María es el cuero donde se talló, donde se escribió por primera vez la palabra. Así que si vamos a discutir por los evangelistas y la primera Biblia, ¿y cuál es la Biblia más importante? María. Esto es precioso. Con esto, queridos hermanos, si nosotros no aprendemos como María a encontrar gozo en la cruz, estamos perdidos. Porque es en las cosas duras donde se prueba nuestra fe. ¿Qué es lo que dice el libro de Eclesiastés? Es por el fuego que nuestra fe es probada. Así como el oro tiene que pasar por el crisol del fuego, así nosotros también, para ver si nuestra fe es verdadera. Y sin ese fuego, querido hermano, no nos daríamos cuenta de cuán alejados estamos todavía de conocer las promesas del Señor y de saberlas escuchar y de saberlas vivir. Amén. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Yo quiero que usted ponga su mano en el corazón. Y quiero que recuerde una promesa de la Biblia. Recuerde una promesa de la Biblia. Cierre sus ojos. Recuerde una promesa de la Biblia. Aunque no se la sepa de memoria, pero que usted ha escuchado y la puede parafrasear y diga, esa promesa es para mí. Cuidado, que no sea donde dice y los cerdos se lanzaron al acantilado. No, por favor. Esa no. Acuérdese otra mejor. Acuérdese una promesa de la Biblia. Acuérdese un versículo de la Biblia y diga, esa promesa es para mí. La guardo en mi corazón. La tallo en mi corazón. Esa promesa es para mí. Que esa promesa me sostenga, sobre todo en los momentos más duros y de prueba.
Señor Jesús, que esa promesa me sostenga con la mirada puesta en ti y me goce porque tú me prometes que voy a vencer todas las pruebas en esa promesa que tú me das, Señor, hoy. Tallo esa promesa para mi vida y tallo esa promesa para mis hijos, tallo esa promesa para mi hogar, tallo esa promesa para mi familia y tallo esa promesa para mis trabajos y todos los proyectos de mi vida. Para que en los momentos duros esa promesa me sostenga, porque aprendí a escuchar la palabra y aprendí a responderle a la vida, porque el Señor habla. Amén, amén, amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestra Santa Madre.